Buenos días o buenas tardes cuando vean esto en septiembre. Déjame presentarme, soy Felipe Llanes y voy a acompañarles durante este cuatrimestre de 2023-2024 en el grupo D de Matemáticas para la Física. Me acompañará Juanjo Gálvez, que me ayudará con unas clases prácticas, especialmente esta primera semana porque yo voy a estar en una conferencia, así que le voy a dejar a él traerles a velocidad de crucero desde el bachillerato donde vienen. Mi horario de tutorías será de 2 horas 45 a 4 horas y cuarto, es decir, justo antes de clase por la tarde, los martes, miércoles y jueves. Y la bibliografía del curso, vamos a utilizar el libro de Spivak Cálculo, que tienen en la biblioteca, Spivak, vayan buscándolo por favor. Y las notas del departamento, hay 3 conjuntos de notas que pueden encontrar en la página web de Física Teórica de la UCM. Bueno, tengo que darles una mala noticia. Normalmente cuando les enseñan a estudiar les han explicado que hay que concentrarse en lo importante y que hay que intentar separar lo esencial de lo menos esencial. Lo que ocurre es que esta asignatura es de lo más básico de la carrera. Cualquier cosa que se dejen luego va a ser un boquete que les va a causar problemas sin fin. Así que van a tener que estudiárselo todo. Me temo que no podemos elegir este tema o aquella sección y dejar esta otra. Los objetivos del curso básicamente son pensar y calcular. La calificación. Hay 3 posibilidades para superar la asignatura. Primero, vamos a recoger test y ejercicios en clase, que son obligatorios. Y habrá 2 parciales, antes de las vacaciones de invierno, antes de Navidad. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien con los ejercicios y los 2 parciales alcanza nota suficiente, ya está. Si no, hay 2 convocatorias para toda la asignatura. Una será probablemente en enero. Pueden ver las fechas concretas en la página web de la facultad, y la otra en junio. Un aprobado directo en cualquiera de las 2 convocatorias y han terminado, ya están aprobados. Es difícil. La asignatura, si no vienen ustedes con una buena base matemática, les va a costar. Entonces, lo recomendable es intentar los parciales, intentar los ejercicios. Así que en total tienen 3 intentos para pasar este año. Lo primero que vamos a hacer es una consolidación de los conocimientos previos. Vamos a ver cosas que se supone que en el bachillerato ya les han explicado y las vamos a repasar. El hilo conductor que le voy a dar a este capítulo es la lógica. Vamos a intentar pensar como un físico, un matemático o un ingeniero tiene que hacerlo para llegar a conclusiones válidas. ¿De acuerdo? Así que vamos a comenzar con una pregunta ejemplo de lógica, que es la siguiente. Si un vehículo describe una curva, en su interior se percibe una fuerza centrífuga. Además, todo vehículo para describir una curva requiere una fuerza centrípeta. ¿Puedo concluir que una fuerza centrípeta y una fuerza centrífuga son lo mismo? ¿Puedo concluir que siempre aparecen simultáneamente? Pues cuando acabemos una pequeña introducción a la lógica, podremos ver si hay un error o no en ese razonamiento. Eso es algo que deberíamos hacer sistemáticamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar por algunas reglas lógicas básicas. Si lo quieren buscar, vamos a hablar de lógica de Boole, lógica booleana y lógica proposicional, a nivel 1, 2, 3. Esto va a ser muy sencillito. Bueno, pues si tenemos una sentencia S, es decir, una afirmación, algo que puede ser verdadero o falso, si es verdadero, le asignamos un 1, si es falso, le asignamos un 0. ¿Vale? Y con esto vamos a generar tablas lógicas. Por ejemplo, tengamos ahora 2 sentencias, S y Q. Así que S puede ser falsa y Q también. O S puede ser falsa y Q cierta. O S cierta y Q falsa. O S cierta y Q también cierta. 4 posibilidades. ¿Es S cierta? No, no, sí, sí. ¿Es Q cierta? No, sí, no, sí. ¿Se entiende? Bueno, pues vamos a preguntarnos ahora por S y Q. Eso quiere decir que ambas son ciertas a la vez. Y para ello utilizamos este angulito apuntando hacia arriba. ¿Verdad? Bien, en este caso, ¿son ciertas las 2? No, la primera no es cierta. ¿Son ciertas las 2 aquí? Esto está un poco inclinado, vamos a poner otra raya que ayude. ¿Son ciertas aquí las 2? No, la primera no es cierta. Y aquí no, la segunda no es cierta. Y aquí sí.
En ese caso las dos son ciertas. Bueno, lo siguiente es la disyuntiva. ¿Es cierta una o es cierta la otra? No puede que sean las dos ciertas, eso también me sirve. Es una disyuntiva no excluyente. Vamos a escribirlo aquí. Una u otra. Bien, pues aquí la tabla de verdad va a ser 0, 1, 1, 1. Solo en el primer caso, cuando las dos son falsas, ni es cierta una ni es cierta la otra. ¿Vale? Bueno, y finalmente vamos a escribir una disyuntiva excluyente, que no voy a usar mucho, pero por completitud vamos a ponerla aquí. Esto quiere decir que si las dos son ciertas, entonces la disyuntiva excluyente es falsa. Tiene que ser exactamente cierta una de las dos. Bueno, pues en este caso tenemos, ¿es aquí alguna cierta? Ni S ni Q. Esto es falso. Ni una ni otra es cierta. En los dos siguientes casos, exactamente una es cierta. Aquí la Q y allí la S. Así que estos dos casos son ciertos. Y finalmente en el de abajo, como S y Q son ciertas a la vez, pero eso es una disyuntiva en la que solo una debe ser cierta, pues esto es un 0. ¿Vale? Esta es falsa. Este XOR nos pregunta si exactamente una es cierta. ¿Vale? Bueno, pues estas tablas sirven para realizar demostraciones exhaustivas. Escribimos todos los casos posibles y sacamos las conclusiones que se tercien. Resolvemos un ejemplo. Vamos a intentar demostrar la siguiente afirmación. Si P o Q son ciertos, una o la otra o las dos, y además P no es cierta, y utilizaremos este simbolito, un menos, o un menos con un angulito, ¿vale?, para negar P. Es decir, aquí estamos diciendo P podría ser la frase todos los perros tienen orejas, y esto sería no todos los perros tienen orejas, es decir, a algunos perros les han recortado las orejas. ¿De acuerdo? Algo de ese tipo. Entonces, P o Q y menos P implica Q. Bueno, parece natural. Si al menos una es cierta y P no lo es, pues Q tendrá que serlo. Si P no es cierta y una de las dos al menos tiene que serlo, pues será Q. Esta flecha es la implicación, esto es el condicional. Así que repasemos. Tenemos aquí la negación, tenemos aquí la implicación, el condicional que decimos, tenemos aquí el y, los dos, y tenemos aquí el o no exclusivo. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto parece muy sensato. Vamos a escribir una tabla de verdad de ceros y unos y a ver si esa frase es en efecto cierta. Bueno, tenemos P y Q. Y de nuevo, exhaustivamente, menos P es cierta. ¿Vale? En esta tabla, 0, 0, 1, 1, si aquí tengo un 0, menos P es cierto. Esto es aquí. P o Q es cierta, porque es cierta Q, me basta con eso. Ambas son ciertas y Q también. Luego, en el único caso en que se cumple la premisa, se cumple también la conclusión. ¿Vale? Esa es la demostración de este condicional. Bueno, a ver si podemos atajar el condicional alguna vez. Podemos poner dos proposiciones, S y H, y decir que S implica H. Entonces, ¿cómo escribiría una tabla para este condicional? Bueno, pues podría poner S, H y S implica H, que es lo que quiero examinar. De nuevo, ambas pueden ser falsas, una falsa y una cierta, o ambas ciertas. Entonces, ¿qué caso diría que este condicional se falsifica? Que S no implica H. Pues sería este tercer caso. Porque aquí tenemos que S es cierto, pero H es falso. Luego, si S es cierto y H es falso, S no puede implicar H. Y garantizo que eso es 0. ¿Vale? Y en otro caso el condicional puede ser cierto. Bueno, pues con esto vamos a intentar demostrar el silogismo.
Lo que quiero estudiar ahora es la siguiente frase muy conocida de la filosofía griega. Si Sócrates es un hombre y los hombres son mortales, entonces, si soy Sócrates, es decir, si Sócrates es un hombre, S implica H. Si los hombres son mortales, H implica M, entonces Sócrates es mortal. Si soy Sócrates, soy mortal. Voy a interpretar esta frase como tres condicionales. Si Sócrates es un hombre y si los hombres son mortales, SH, HAM, entonces si soy Sócrates, soy mortal, SAM. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a escribir la tabla de verdad o mentira de esa afirmación. Y así vemos que esto se complica un poquito. Esto tiene un montón de columnas. Veamos, tengo que decidir si son ciertas o falsas tres afirmaciones, S, H y M. Y vamos a poner aquí todos los casos posibles. 0, 0, 0, las tres son falsas. 0, 0, 1, la última es verdadera. 0, 1, 0. 0, 1, 1. 1, 0, 0. 1, 0, 1. 1, 1, 0. Y 1, 1, 1. En total tiene que haber 8 casos. 3 y 3, 6 y 2, 8. ¿Vale? Vamos a poner alguna raya de 2 en 2 para ayudarnos después a ver cuál es cuál. 2, 4, 6 y 8. Bien. Bueno, pues ahora estas tres afirmaciones. Si Sócrates es un hombre, si los hombres son mortales. Pues si Sócrates es un hombre, quiere decir SH. Entonces, la única que es falsa, hay dos falsas, son estas dos. Aquí soy Sócrates, pero no soy un hombre. O sea que en este caso S no implica H. Y las demás las doy por verdaderas. ¿Vale? Si H implica M, esto quiere decir, si soy un hombre, entonces soy mortal. ¿Hay alguien que falsifique esta frase? ¿Hay algún hombre no mortal aquí? Pues sí, lo estoy viendo aquí. Aquí hay alguien que es un hombre y que no es mortal. Luego, ese caso, vamos a prolongar estas rayas. Este caso, 1, 0, me está falsificando este condicional. Ahí tengo hombres que no son mortales. ¿Hay algún caso más? Sí, aquí abajo estoy viendo otro par 1, 0. Eso falsifica este condicional. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a buscar, pongamos aquí una rayita vertical y vamos a buscar la conjunción S implica H y H implica M. Es decir, si Sócrates es un hombre y además si los hombres son mortales, se dan las dos condiciones a la vez. ¿Vale? Bien, ¿cuándo son ambas ciertas? Cuando ninguna de las dos es cero, ninguna de las dos es falsa. O sea que cualquiera de estos ceros que he puesto aquí falsifican esto. Así que en este caso tenemos aquí un 0, debido a este 0, luego nada, pero a continuación vienen dos ceros, porque aquí tenemos dos ceros, y aquí tenemos que esta es falsa, luego si esa es falsa, las dos no son ciertas, porque una es falsa. Así que otro 0. ¿Vale? Bien, seguimos. Ahora vamos a examinar la conclusión. Si soy Sócrates, soy mortal. Así que S implica M. Y me pregunto, ¿cuándo es falso esto? Bueno, pues necesito ver si S es cierto y M es falso aquí en la tabla original. Y eso lo tengo aquí. S es cierto y M es falso. Y dos más abajo, S es cierto y M es falso. Así que en esta misma tengo un 0 y en la cuarta, que es esta, tengo otro 0. Y ya lo podemos ver todo. Finalmente, puedo escribir la tabla de verdad para toda la frase que tenemos arriba. S implica H y H implica M.
Y todo esto implica que S implica a M. ¿De acuerdo? Si Sócrates es un hombre y si los hombres son mortales, entonces, si soy Sócrates, soy mortal. ¿Vale? Bueno, pues esta es cierta siempre. Tenemos que ver básicamente lo que tenemos que ver es si se falsifica este condicional. Dejad de marcarlo aquí en verde. La pregunta es si este condicional es falsificado o no. Entonces necesito encontrar aquí un 1 que me lleve aquí a un 0. Aquí solo hay dos ceros. He dicho antes que ese estaba en la cuarta línea, pero está en la quinta. Este está en la quinta línea. O sea que estos dos ceros están alineados. O sea que no falsifican nada. Y luego tengo aquí otro 0, pero está alineado con este último. O sea que lo que no tengo es que aquí hay algo que pueda ser cierto y aquí tengo algo que pueda ser falso. O sea que todo esto es verdadero. 1, 1 hasta abajo. No hay ninguno que sea falso. No hay ningún caso que falsifique ese condicional. ¿De acuerdo? Vamos a ver por qué se estaba en la quinta línea. Esto venía de falsificar S a M. 1, 2, 3, 4, 5, efectivamente, es la quinta línea. S es cierto, pero N es falso. Eso es lo que falsifica este condicional. ¿Vale? Pues ya está. Esto siempre es cierto, así que la frase de arriba que llamamos el silogismo siempre es cierto. ¿Vale? Bueno, pues a esto le llamamos también transitividad del condicional. Esta transitividad del condicional es lo que utilizamos continuamente al calcular algebraicamente. ¿Qué quiere decir transitividad? Transire, pasar de uno a otro. Esto es algo así como los amigos de mis amigos son mis amigos. Paso de una condición a una por otra, esa es la que transito, a una final. ¿Vale? Los amigos de mis amigos son mis amigos. Bueno, pues esto es lo que utilizamos constantemente, es lo que subyace el razonamiento algebraico. Así que vamos a resolver la ecuación cuadrática ax cuadrado más bx más c igual a 0 como ejemplo de transitividad del condicional. Eso es un polinomio cuadrático y busco sus raíces, busco los puntos que lo anulan. ¿Vale? Bueno, pues el primer condicional va a ser utilizar la propiedad distributiva. Asumo que sabéis calcular básicamente. Otro día me entretengo en encontrar las propiedades de un cuerpo. Así que lo que voy a hacer es distribuir la A y voy a escribir A por x cuadrado más b partido por A más bx partido por A más c igual a 0. Bien, siguiente paso. Ahora voy a utilizar el elemento inverso de la suma, es decir, el elemento neutro. ¿Vale? Y esto es A por x cuadrado más b partido por ax, que es lo que tengo aquí, y voy a sumarle y restarle algo. Y lo que le voy a sumar y restar es más b cuadrado entre 4a. Y se lo resto. Y luego tenemos la c y todo igual a 0. ¿Por qué le sumamos y le restamos b cuadrado entre 4a? Porque voy a intentar aquí completar un cuadrado perfecto, un binomio de Newton. ¿Vale? Esto hay que aprender a razonarlo cada vez. Tengo cuadrado del primero, doble producto del primero por el segundo, entonces necesito averiguar qué sería el cuadrado del segundo. Es b cuadrado entre 4a. ¿Vale? Ahora mismo lo acabamos de ver. Entonces lo siguiente que voy a hacer es de nuevo utilizar la propiedad distributiva. Esto es a por x cuadrado más b entre ax más b cuadrado entre 4a. Y ahora saco esto del paréntesis y de aquella a. Y me queda más c menos b cuadrado entre 4a, que es igual a 0. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es reconstruir el binomio que vemos mañana. Entonces, esto es cuadrado del primero, luego el primer término del binomio va a ser x, y esto es el cuadrado del segundo. El segundo término del binomio va a ser b, ¿qué me he dejado? Un a cuadrado, esto es un a cuadrado, así. El segundo término del binomio va a ser b entre a.
entre 2a, b entre 2a al cuadrado, b cuadrado entre 4 al cuadrado. ¿Vale? ¿Por qué sabía que era esto? Porque aquí tenía que tener el doble producto de x por b entre 2a. El doble producto, pues el 1 entre 2 cancela el 2 y queda b entre ax. De ahí sale esto, ¿no? Bien, pues el binomio aquí queda a, que sigue ahí fuera, y todo esto que es x más b entre 2a al cuadrado. Y a esto hay que sumarle c y restarle b cuadrado entre 4a, y este no está al cuadrado porque ha salido de esa a, ¿vale? Igual a 0. Ha quedado multiplicado por aquella a. Eso es. Voy a volver a utilizar, ya no lo escribo, el inverso de la suma. Lo que voy a hacer es a esta ecuación sumarle y restarle c menos b cuadrado entre 4a, o bien, de manera rápida, decimos que pasamos todo este término al otro lado y queda a por x más b partido por 2a al cuadrado, que es b cuadrado entre 4a menos c, ¿vale? Sigo con las operaciones aritméticas ordinarias, ya no las explico. Esto es x más b entre 2a, paso la al otro lado, saco la raíz y queda b cuadrado entre 4a menos c, de donde x es menos b entre 2a más menos 1 entre 2a por la raíz de b cuadrado menos 4ac, que con un poco de suerte es una fórmula que conocen de memoria. Bueno, pues aparte de repasar esta fórmula para las raíces de un polinomio cuadrático, que me da lo que valen las x en términos de los tres coeficientes de la ecuación cuadrática, esto nos sirve para entender la lógica del condicional. Lo que estoy haciendo constantemente es circular de una ecuación a otra diciendo, si se cumple esta premisa, entonces se cumple esta. Si se cumple esta ecuación, entonces se cumple esta. Y lo que hacen es transitar de una a otra. Así que a esto le llamamos demostración directa. He demostrado de manera directa, partiendo de una premisa y con varias transitividades del condicional, el resultado que quería. ¿De acuerdo? Bueno, pues tengo un par de observaciones más sobre el condicional. Si tenemos un condicional que va en las dos direcciones, A implica B y B implica A, entonces vamos a cortar notación. A implica B y B implica A, lo escribimos como una A y una B y una flecha doble, que apunta en las dos direcciones, en los dos sentidos. ¿Vale? Esto es, B es cierto, si y solamente si, lo llamamos si, solo si, A también es cierto. Decimos que es una condición necesaria y suficiente. Aquí A es suficiente para que B sea cierto. Aquí A es necesario para que B sea cierto, porque si B es cierto, A siempre lo es. ¿Vale? O sea que aquí es suficiente, aquí es necesario. En este caso, A es necesario y suficiente para que B sea cierto, y B es necesario y suficiente para que A sea cierto. Bien, acortamos aún más. Esto de sí, solo sí, lo acortamos a sí y, o en inglés, si leen un libro en inglés, if, con dos i's, if and only if. Y la segunda observación es sobre la inversión del condicional. Si A implica B, entonces menos B implica menos A. Eso es cierto. Si A implica B, el que B no sea cierto, es decir, no se cumple lo de la derecha, me obliga a que no se cumpla lo de la izquierda. Menos A no es cierto. ¿Vale? Escribamos una frase castellana. A ver, si cuando llueve tenemos agua, A implica B, si cuando llueve siempre tenemos agua, entonces, ¿qué es esta implicación de aquí? Lo contrario tiene que ser cierto. Como no tenemos agua, es porque no ha llovido. Menos B implica menos A. Si esto es tener agua, no tener agua implica que no ha llovido, porque era llover. ¿Vale? Es evidente, ¿no?
Bueno, pues en esto se equivocan ustedes muchísimo. Esta inversión del condicional, por alguna razón, les cuesta mucho. Así que vamos a escribir explícitamente las dos falacias del condicional. La primera, falacia A, como no llueve, no tenemos agua. Miran aquí arriba y dicen, si cuando llueve tenemos agua, entonces como no llueve no tenemos agua. Eso es falso. Eso es completamente falso. Lo que estamos diciendo aquí es, como no llueve, es decir, menos A, y estamos intentando implicar menos B. Pero eso no se sigue de aquí. El que A implique B dice que no B implica no A, pero no dice en absoluto que no A implique no B. Esto es falso, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque podríamos tener un embalse. No tenemos, o sea, no llueve, pero como tengo un embalse tengo agua. Luego no es cierto que como no ha llovido no tenga agua. Eso no es cierto. Tengo agua en el embalse, ¿vale? Es decir, escrito en términos de una frase simbólica, A implica B y no A implica B y no A, eso es lo que pone aquí. Si cuando llueve tenemos agua y además ahora mismo no llueve, no puedo concluir menos B, ¿vale? No tengo una implicación lógica en esta dirección. Esa es la primera falacia y cada vez que intentan demostrar algo me la colocan. Así que por favor no caigan en ella. A ver, la segunda, falacia B, como tenemos agua, si la premisa es si cuando llueve tenemos agua, no puedo concluir que como tenemos agua es que llueve. De nuevo puedo tener un embalse. Si tengo un embalse, tengo agua, pero no está lloviendo, ¿vale? Es decir, A implica B, que es la premisa inicial, si cuando llueve tenemos agua, y B, tengo agua, no implica, no es cierto que esté lloviendo. A implica B y B no implica A. Bueno, si queréis escribir la tabla lógica de alguna de estas tres cosas, la inversión correcta del condicional o las dos falacias, pues escribiros la tabla lógica y ved con los ceros y los unos cómo esto puede ser cierto y sin embargo A puede ser falso. No hay ninguna contradicción, ¿vale? O sea que es una falacia. Bueno, entonces vamos a dar finalmente algunos argumentos lógicos que nos permitan operar sin necesidad de escribir constantemente tablas de ceros y unos. En lógica booleana operamos a base de ceros y unos. 0 por 0 es 0. 1 por 1 es 1. 0 por 1 es 0. ¿Vale? Bueno, simplemente el producto de ceros y unos son las conjunciones y la suma de ceros y unos pues nos sirven de disyuntivas. Bien, esa manera de operar es adecuada en informática. A un ordenador le es muy sencillo combinar variables booleanas, pero a nosotros en un papel o en una pizarra nos va a resultar más fácil utilizar lógica proposicional a base de letras y símbolos. Entonces, vamos a proponer unos cuantos de los argumentos lógicos que vamos a poder usar. El primero es la conclusión. ¿Qué quiero decir? Primera sentencia, P implica Q. Segunda sentencia, P es cierto. Así que, ¿qué concluyo? Estas son las premisas. Pues concluyo y le vamos a poner 3 puntitos que Q es cierto. ¿Vale? Si en un condicional P implica Q, P es cierto, concluyo Q. Es lo que estábamos diciendo. ¿Vale? Bueno, la segunda va a ser la disyunción. A ver, en primer lugar, premisa P o Q. Una o las dos son ciertas.
Y a continuación voy a negar P. ¿Qué concluyo entonces? Si es cierto P o Q y P no es cierta, pues tiene que ser cierta Q. Así que concluyo, y le pongo los 3 puntitos de conclusión, Q. Bueno, otra. La contraposición, que es lo que acabamos de discutir de la inversión del condicional. Vamos a darle un nombre, la contraposición, ¿vale? Premisa, P implica Q. Segunda premisa, Q no es cierta. ¿Qué concluyo? Que P tampoco es cierto, ¿vale? Eso es la negación del condicional. Venga, otra más. La simplificación. Le vamos dando un nombre a cada uno de los argumentos lógicos, ¿vale? A ver, P y Q son ciertas, esa es la premisa. Pues puedo concluir que P es cierta, porque ambas lo son, ¿no? Y gracias a la simetrización, que dice que si P y Q son ciertas, entonces puedo concluir que Q y P son ciertas, es evidente, si ambas son ciertas, ambas lo siguen siendo, ¿vale? Pues aquí podría concluir también Q. La simplificación la puedo hacer por la izquierda o por la derecha. Si P y Q son ciertas, P es cierta y también Q es cierta. Más cosas. El silogismo del que hemos discutido antes de Sócrates y la mortalidad. El silogismo dice, primero, P implica Q. Segundo, Q implica R. ¿Vale? Conclusión, como vimos antes, P implica R. Puedo transitar por la Q entre P y R. Si P implica Q y Q implica R, P implica R. ¿Vale? Bueno, voy a poner alguna más. El añadido. Si P es cierto, no me cuesta nada concluir que o P o Q son ciertas. O una es cierta o lo es la otra. ¿Vale? Evidente, P es cierta, pues P o Q sí lo son. No digo que lo sean las dos, lo digo que es una o la otra. Puede que Q sea cierta o Q no lo sea. Eso no niega esta conclusión. ¿Vale? Luego tenemos la doble negación. La doble negación dice que si tenemos P, pues es cierto menos P. ¿Vale? Y al revés, la negación de P, si lo vuelvo a negar, pues tiene que dar P. Esto es fácil de entender si con ceros y unos pensamos que la negación es cambiar el 0 por el 1. Si tengo un 1, lo cambio por un 0 y lo vuelvo a cambiar, pues vuelvo al 1. Lo que era cierto vuelve a ser cierto. ¿Vale? Y hay dos más que llevan un nombre propio, que son las dos leyes de De Morgan. La primera tiene por premisa que P y Q es falso y permite concluir, si P y Q es falso, no necesito que sean falsas las dos, basta con que una de las dos sea falsa para que la conjunción sea falsa. Entonces lo que permite concluir la premisa es que o bien P es falsa o bien Q es falsa. ¿Vale? Menos P y Q es menos P o menos Q. Y al revés, menos P o Q, es decir, no es cierto que al menos una de las dos sea verdadera, implica que tanto P como Q tienen que ser falsas. ¿Vale? Bueno, pues este conjunto de reglas que he destacado no son más que la sensatez humana escrita en términos de símbolos y variables. ¿De acuerdo? Pues ahora que tenemos unos cuantos métodos para razonar lógicamente, unas cuantas proposiciones que podemos utilizar, ya no necesitamos escribir constantemente tablas lógicas, porque todos esos ceros y unos se vuelven farragosos, se vuelve pesado, ¿verdad? Así que vamos a escribir un ejemplo de proposición lógica que querríamos poder estudiar
y a ver si mediante lógica proposicional decidimos si es cierta o no lo es. El ejemplo es el siguiente. Voy a escribir 3 premisas y voy a preguntar si se sigue la conclusión. ¿De acuerdo? La primera premisa dice: si tienes un accidente, te suben el precio del seguro. La segunda premisa dice: o has tenido un accidente o conduces con cuidado. Y la tercera dice: no te han subido el seguro. Es una afirmación. No te han subido el seguro. Lo que quiero concluir es si la persona a la que se refieren estas 3 frases conduce con cuidado. ¿Puedo concluir con seguridad que conduce con cuidado? Vamos a ver. Bueno, esto es lo suficientemente fácil que probablemente lo podéis desenredar en un par de minutos si os dejo pensarlo, pero lo voy a intentar escribir mediante lógica proposicional. Bien, a la frase, al sintagma, si tienes un accidente, le voy a aplicar la letra A. Así que mi primera premisa es que A implica, ¿y qué es lo que implica? Que te suben el precio del seguro. A este sintagma vamos a llamarlo P. Así que mi primera proposición es A implica P. Si tienes un accidente, te suben el precio del seguro. Segunda, o has tenido un accidente o conduces con cuidado. O bien A, o bien conduces con cuidado, a lo que le voy a asignar la letra C. A o C. Así que la primera es A implica P, la segunda es A o C. Y la tercera dice: no te han subido el seguro. El precio del seguro, ¿se entiende? Eso era P. No te han subido el seguro. Así que no P. Son ciertas no P, A o C, A implica P. Estas son las 3 premisas. ¿Vale? Bueno, pues ahora quiero intentar demostrar C o no C. Conduzco con cuidado. ¿Es cierto o no es cierto? Es decir, lo que quiero dejar al final de la tabla es la afirmación C o la afirmación no C. A ver si es posible. Claro, esto siempre es cierto. Demostrar C o no C. Demostrar C o no C no dice nada. Lo que dice algo es demostrar C o demostrar no C. ¿Vale? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer, empezamos ya en otro color, con lo que podemos ir concluyendo, va a ser menos A. ¿Por qué? Aquí tengo A implica P. Como se da no P, por la regla de inversión del condicional que vimos antes, se tiene que dar no A. Esto es una inversión del condicional. ¿Vale? Vale, pero ahora voy a combinar 2 y 4. Así que 5, esta regla 4 venía de 1 y 3. Entonces ahora vamos a combinar 2 y 4. Tenemos que A o C, pero no A. Como una de las dos tiene que ser cierta y A no lo es, pues tiene que ser C. ¿Vale? Así que de la disyunción, la regla de disyunción entre 2 y 4, deduzco C. Pero C es lo que quería demostrar. Así que hemos terminado. Es cierto C. Así que de estas 3, si tienes un accidente te suben el precio del seguro, o has tenido un accidente o conduces con cuidado y no te han subido el seguro, puedo concluir que sí, que conduces con cuidado. ¿De acuerdo? Cerramos el ejemplo. Veamos otro. Ahora ya directamente la tabla, no doy un equivalente en castellano. Intentad construir uno si queréis. Me voy a preguntar si ese es cierto. Y las premisas son las siguientes. Q o R implica P. No es cierto P. S implica R. Nos preguntamos si ese es cierto. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a razonar.
A ver si puedo llegar a ese o no. Lo primero que vamos a hacer es buscar desde 1 y 2 por inversión del condicional. Fijaos en este menos p que niega la consecuencia, por tanto el QOR es falso. Así que QOR es falso. Y esto lo sé por la inversión del condicional entre 1 y 2. Bien, ¿cómo puedo seguir? Estar evidente. Si tengo un menos p, puedo mirar en qué condicionales está y concluir que la premisa de esos condicionales no era cierta. Bueno, pues ahora podemos utilizar la segunda ley de De Morgan, porque estoy negando una disyuntiva. Así que la segunda de Morgan, a partir de 4, me indica que menos Q y menos R. Si no es cierto QOR, ni Q es cierto, ni R es cierto. Bueno, pues ahora podemos simplificar. De la regla de simplificación, si dos cosas son ciertas, cada una de ellas es cierta. Bueno, si estrictamente simplifico sobre la primera, antes simetrizo. Si menos Q es cierta y menos R es cierta, menos R en particular es cierta. Así que puedo afirmar menos R. Y ya estamos. 7. Volvemos a invertir el condicional. En este caso va a ser este condicional SAR, que tenemos en la 3, junto con la cláusula 6. Si S implica R y R no es cierto, es que S no es cierto. Así que puedo afirmar menos S. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa es nuestra conclusión. 3 puntitos. ¿Vale? S no es cierta. Terminado. El siguiente ejemplo es un clásico y me voy a preguntar si en él hay alguna falacia lógica. ¿Hay algún problema con esta cláusula? A ver qué significa. Bien, dice, supongamos que Sócrates no miente cuando habla. Fijaos en el supongamos, fíjense aquí, supongamos que Sócrates no miente cuando habla. Bueno, Sócrates está hablando. Esto de aquí es un condicional, aquí digo que Sócrates está hablando. Entonces, patente es que Sócrates dice la verdad. ¿Qué estamos pidiendo asumir? Estoy pidiendo un condicional. Cuando habla, no miente. En la segunda frase afirmo que Sócrates está hablando. H. ¿Puedo concluir V? Sócrates dice la verdad. Bueno, no mentir es decir la verdad. Este no mentir es lo mismo que decir la verdad. Bueno, entonces vamos a ver qué estado lógico tiene esta frase. Sócrates está hablando. Esto es una afirmación sobre el mundo físico. Alguien lo ha oído. Un aparato detecta el sonido. Es un hecho. ¿Vale? Sin embargo, esto de aquí es una suposición. No estamos seguros. Es algo que pido como acto de fe. A esto lo llamamos axioma. Voy a suponer que Sócrates no miente cuando habla. Entonces, si acepto esta premisa, si acepto este axioma, es cierto que H implica V y, por tanto, V es cierto. ¿Vale? Pero esto en realidad no es una afirmación sobre el mundo físico, es una petición de principio matemática. Pido que esto va a ser cierto imaginariamente, me lo voy a creer por el momento a efectos de este razonamiento. Entonces, matemáticamente no hay ninguna contradicción. Pero esto no me permite concluir que en el mundo físico Sócrates esté diciendo la verdad. Lo que sí sé seguro es que está hablando. Pero esto requiere una suposición. Supongamos que Sócrates no miente cuando habla. Así que este ejemplo nos permite distinguir una frase que es lógicamente es impecable, toda esta tabla lógica es impecable, pero cuidado, porque en el mundo físico no estoy seguro de si dice la verdad hasta que no establezca esta ley. Esta ley habría que establecerla separadamente. Aquí hemos dicho supongamos, no sé que es siempre cierto. ¿De acuerdo?
No sé si el axioma es correcto. Bien, en términos de lo que contábamos antes, esto es H implica V, H, y de la conclusión deduzco V. ¿Vale? O sea que la estructura lógica es perfecta. Lo único que sobre el mundo físico no estoy seguro. Bueno, pues esto me lleva al siguiente problema del pensamiento, que es el razonamiento circular. Bueno, pues la pregunta es si de la siguiente cadena A implica B, B implica C, C implica D y D implica A, 4 premisas, podemos concluir A. ¿Es cierto? La proposición A implica la B implica la C implica la D implica la A. ¿Es cierto A? Puedo concluir aquí. Aquí no hay ninguna inconsistencia lógica. Una inconsistencia sería si pudiera concluir A y a la vez necesariamente no A. A y no A no pueden ser ciertas a la vez. O es cierta una o es cierta la otra. Bien, aquí no se da eso. Aquí no hay ninguna inconsistencia lógica. A implica B, perfecto. Si se diera A, se daría B. C implica D, perfecto. Si se diera C, se daría D. ¿Vale? Así que no hay una falacia lógica. Bueno, lo que sí es un error común del pensamiento. Esto no es una falacia, lo que es una falacia es concluir A. Si ahora de repente digo, y de esto se sigue A, o cualquiera de ellas, o B o C o D, eso sí que es una falacia, ¿vale? Esta conclusión no la puedo extraer. Es circular, porque estoy pidiendo como principio, asumo lo que quiero demostrar. Eso no vale. Necesito alguna información sobre el mundo físico, algo que sea cierto, o bien en matemáticas, algo que propongo como cierto, como axioma, y ya no dudo, ¿vale? Si no tengo esa información adicional, no puedo concluir nada. Ahora bien, si sé de una que es cierta, C, imaginemos que C fuera cierta, entonces sí podría concluir que D es cierta, y por ser cierta D es A cierta, y diría que entonces A. Pero si no tengo alguna información más, no puedo concluir nada. Solo de estas 4 premisas no se sigue que ninguna de las 4 proposiciones sea cierta, ¿vale? Eso hay que evitarlo. A ver, un ejemplo de economía. ¿Cuánto debería pagar por un Bitcoin? Bueno, pues eso dependerá de la oferta y la demanda. Nos enseñó Menger, ¿vale? La oferta y la demanda de los Bitcoin dirán cuánto vale su precio. Bueno, Menger hablaba del oro. Lo he cambiado porque la fiebre que hay ahora es con estas etiquetas electrónicas, ¿vale? Bueno, ¿y qué fija la oferta y la demanda? Pues el poder de compra del Bitcoin. La oferta y la demanda de un medio monetario tiene que ver con su poder de compra, ¿vale? Es decir, su utilidad como medio de intercambio. Si el Bitcoin es útil para comprar cosas, habrá demanda de esos Bitcoins. Si es menos útil, habrá menos demanda, ¿vale? Bien, ¿y cuál es su poder de compra? Pues el poder de compra será el número de Bitcoins que la gente esté dispuesta a aceptar por un producto o servicio. Pero eso es circular. Es con lo que he empezado. ¿Cuánto vale el Bitcoin? ¿De acuerdo? Entonces, este es un razonamiento circular típico en economía. El valor del oro depende de la oferta y la demanda, que a su vez dependen del poder de compra, que a su vez dependen del valor. Bueno, pues este razonamiento circular, por ejemplo, lo rompió Ludwig von Mises en 1912, esto es típico de la escuela austriaca, y decía, no, es que la gente calcula, itera esto temporalmente. El valor empieza siendo el de ayer, y con el valor de ayer lo actualiza al valor de hoy. Y se va moviendo circularmente, pero hubo un día inicial en el que el Bitcoin valía algo. Y les dejo decidir a ustedes si eso era cierto. En el caso del oro, como es un metal decorativo, que diría Keynes, pues sí que tenía algún valor intrínseco inicialmente, ¿verdad? Como metal que no se oxida. Bueno, pues finalmente vuelvo a la pregunta con la que empezamos. Hablaba de un coche que describe una curva y si la fuerza centrífuga y la centrípeta son lo mismo. Vamos a escribir aquellas premisas en términos de lógica proposicional. La primera va a ser que si el coche da una curva, dentro del coche se siente una fuerza centrífuga, ¿vale? La segunda va a ser
que si el coche da una curva, dentro del coche se ve una... si el coche da una curva, un observador exterior ve una fuerza centrípeta. Bueno, pues esto, con las reglas lógicas que hemos visto, ya sabemos que la conclusión era falsa. Esto no permite concluir que la fuerza centrífuga y la centrípeta sean lo mismo, ¿vale? Son conceptos distintos. Queda indecidido. Tampoco permite concluir que una fuerza centrífuga implique una centrípeta, aunque no sean iguales. Queda indecidido. Necesitaría más información. Bueno, esto que parece una evidencia lleva a confusiones lógicas sin fin en la sociedad y en los medios de información y cuando la gente discute, ¿vale? Se llama la confusión entre causa y correlación, y es otro error común del pensamiento, igual que el razonamiento circular, ¿vale? Aquí tenemos una fuerza centrífuga o un sistema de referencia, una fuerza centrípeta, y están correlacionadas porque si el coche da una curva se ve que las dos tienen que actuar, ¿vale? Hay una correlación. Sin embargo, no son la causa una de la otra, ni son iguales. Eso es algo que hay que evitar. Necesito más información. Bueno, pues con eso vamos a concluir por hoy.